Bienvenido a Talent Pills, un podcast de unos 30 minutos por episodio para charlar de talento y liderazgo con figuras destacadas de diferentes ámbitos. Juntos compartiremos ideas y perspectivas frescas que te puedan ser útiles en tu vida diaria y tal vez te hagan reflexionar. ¿Comenzamos? En el episodio de hoy nos acompaña un invitado muy especial, Enrique Linares. Enrique es reconocido principalmente por ser el cofundador y CEO de Letgo, la primera o segunda startup española que alcanzó el estado de unicornio en 2017. Desde su inicio en 2015, la compañía ganó rápidamente tracción en diferentes mercados internacionales, destacando el mercado americano, probablemente el más competitivo, desafiando a plataformas establecidas como eBay y Craigslist. En solo unos meses, la app registró 2 millones de descargas y fue calificada como la segunda app de mayor crecimiento en Estados Unidos. Después de vender Letgo en 2020, Enrique se encontró ante un vacío vital enorme después de una vida profesional llena de logros. La intensidad y las exigencias de su trayectoria anterior le habían dejado poco espacio para explorar otros aspectos de la vida, y ahora, con una agenda menos apretada, necesitaba buscar un nuevo significado vital. Ahora, con una orientación más vocacional, Enrique ha hallado un nuevo propósito en su vida, diversificando su dedicación entre lo académico, como consejero independiente en compañías cotizadas como Pfizer Pharma, y como inversor y mentor en startups. Aprovechando la experiencia de Enrique, en la conversación de hoy me gustaría tratar 2 temas diferentes, pero creo que tremendamente relevantes para muchos de nosotros. Primero, hablaremos de cómo ayudar a una compañía a crecer internacionalmente, que fue el éxito clave de Letgo. Y segundo, me gustaría explorar con Enrique cómo llegó a encontrar un nuevo propósito después de una vida profesional tan exitosa tras la venta de Letgo. Enrique, millones de gracias por estar con nosotros hoy. Nada, encantado. Imagínate, soy súper fan de Talent Pills, así que ser parte me hace mucha ilusión. Y yo soy fan tuyo, o sea que estamos alineados. Te lo agradezco en serio. Oye, no sé cuánta gente conoce Letgo, pero es una historia de éxito. Discusión si sois el primer unicornio español o no, pero estáis ahí. Por el segundo, estamos ahí. Entre Dreams, vosotros. Y entonces yo sí me gustaría que nos cuentes un poco cómo decidiste montar Letgo antes de hablar de los 2 temas que queríamos tratar. Pues mira, Letgo efectivamente no es muy conocido en España y sí en el sector, ¿no? Igual el sector de emprendedor, tecnología, bueno, por tamaño, ¿no? Y porque es una historia de éxito. Pero Letgo empieza en el año 2014 y empieza porque en un momento dado mis 2 co-founders, Alec Osenford, Jordi Castelló, y yo tenemos un momento que hagamos otros proyectos y estamos viendo qué hacer, ¿no? qué montar. Para que te hagas una idea, las apps, o sea, las apps estos de Steve Jobs comunicando al mundo, esto es un iPhone con 3G, estos son las apps, eso es en el 2007, finales de 2007-2008, ¿no? Sí. Entonces estamos hablando 2014, pues son 6 años después. Sí. Y nosotros creíamos que el mundo de las apps todavía había mucho que hacer, que en una pantalla móvil se podían hacer muchas cosas, ¿no? Y que te abrían unas oportunidades que eran únicas, ¿no? Tenías la localización, tenías la cámara integrada, lo llevabas siempre encima, ¿no? Y entonces viendo modelos que tuvieran éxito en ese momento, pues Alec y Jordi venían del mundo de los clasificados y nos dimos cuenta de que hacer una app que fuera solo app te daba unas ventajas que cambiaba desde el punto de vista de usuario completamente la experiencia, ¿no? Era muchísimo más potente, como luego aquí en España se ve muy claro con Wallapop, ¿no? Que hizo lo mismo. Ahí, empezamos Letgo de una forma muy divertida, porque yo vivía en Sao Paulo, Alec vivía en Buenos Aires y Jordi vivía en Singapur, ¿no? Entonces, Es fácil. Sí. El work from home era realmente verdad. Ahí ya pasaba. Pero yo creo que eso también, y une al siguiente tema que me vas a sacar, ¿no? Que es internalización, eso ya te da una pauta, ¿no? Al final, el origen de lo que era. 3 personas que viven en diferentes países del mundo, 2 continentes, pues ya el proyecto nace internacional por naturaleza. Y además los 3 habíamos ya montado nuestra propia startup en varios países que no eran nuestros. Así, ¿no? Sí. Entonces, se repetía un poco la historia. Total que ahí decidimos que hacer las cosas desde Europa es mucho más fácil. Yo me mudo a Barcelona, montamos el equipo de tecnología, producto y customer care desde ahí y ahí empieza Letgo, que fue un gran éxito en 2 países, principalmente Turquía y en Estados Unidos. ¿Y cómo fue ese proceso? Porque lo que hemos hablado al principio en la intro es una de vuestras grandes éxitos, entre muchas otras, esa capacidad de internacionalización y penetrar el mercado
soñado por todos, que es Estados Unidos, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese proceso vuestro de decidir qué hacíais y dónde empezabais? Pues mira, yo creo que ese es uno de los grandes éxitos de Letgo, ¿no? Que es atípico, porque todo el mundo que empieza a montar una empresa dice, pues empiezo en Madrid o en Barcelona, en donde tengo cerca, ¿no? Sí, mira, nosotros el proceso de por qué empezar en Barcelona, bueno, primero yo había hecho el Máster 10 ahí, Jordi es de Barcelona, sí. Europa claramente es más fácil cuando quieres hacer algo internacional para trabajar con Asia y con Estados Unidos, pero a nosotros nos servía a muchos países. Lo que queríamos es tener éxito en el mayor número de países lo antes posible, sí. Bajo una premisa que pasa con tecnología, que es que hay muchos productos que es winner take it all, ¿no? O sea, hay un gran player que es el que es y el número 2 es muchísimo más pequeño que el primero, ¿no? Cuando analizamos la idea, ¿no?, de vamos a hacer una app que sea app only para clasificados, vemos el mundo donde hay players y había 4 o 5 países solo. Había en Estados Unidos había 2 3 players, en Japón estaba Mercari, lo está haciendo muy bien. Carousel empezaba en Singapur, que Jordi estaba viviendo ahí, y estaba Spock por el norte de Europa y luego, sorpresa, Wallapop en España, ¿no? Que es increíble porque al final si lo piensas, España, Wallapop, Carousel en Singapur, ¿no? O sea, parecía como que justo donde vivíamos ya alguien había tenido esa idea, ¿no? Pero el resto del mundo no había nada. Y entonces hicimos un producto muy básico, muy simple, en tecnología lo llamas MVP, Minimum Viable Product, y lo mínimo necesario lo tradujimos a varios idiomas y lo lanzamos en muchos países a la vez. Para decidir en qué países, hicimos un Excel con los 360 y tantos países del mundo. Ahí vimos dónde había Google, dónde había Facebook para hacer publicidad, penetración de teléfono móvil, vimos la renta per cápita, conexión a Internet, número de smartphones, y nos salieron 17 países que tenían más sentido que el resto de... O sea, un proceso muy analítico. Súper analítico. Ese sí que fue, y de hecho hicimos un poco de trampas porque Estados Unidos no nos salía en la lista. ¿Ah, sí? Y decimos, vamos a lanzar en 16, pues ya metemos el mejor, ¿no? Que es Estados Unidos. ¿Y por qué no salía? El modelo estaba... Pues porque Craigslist era tan fuerte y había competidores, claro. O sea que no es que no saliera, salía bien posicionado, pero no salía de los primeros, ¿no? Sí. Y bueno, entonces lanzamos también en Estados Unidos. Y entonces ahí empezamos a invertir muy poco en SEM, haciendo anuncios en Google, unos $500 al día. Y fue curioso porque en una semana ya vimos que había 7 países donde la aceptación del producto, ¿no?, la retención, lo que lo usaban los usuarios, era mucho más alto que en los otros 10. Entonces, muy pronto, en 15 días, paramos esos 10, incrementamos la inversión en publicidad en los 7 que funcionó y nada, y en cosa de 2 meses pues ya vimos que había 5 que iban muy bien. Y ese fue el proceso. Entonces, lo que es normal en el mundo de Internet es yo hago un producto y, o sea, yo tengo un mercado que es España, pues soy español, quiero operar aquí y entonces busco un producto que tenga un product market fit, ¿no? Que haya una demanda para que ese producto cubra una necesidad y haya gente que esté dispuesta a pagar por eso. Pero en vez de eso, nosotros decimos, mira, no. Yo tengo este producto, es el que es, a ver qué países le interesa, ¿no? Y eso es algo que Internet te lo permite, y especialmente cuando haces modelos B2C, ¿no?, que van al consumidor final, que es más fácil. Y eso, pensando hacia atrás, ¿crees que sería relevante para los que nos oyen hoy? ¿Puede ser aplicable a gente? Bueno, para mí es fundamental. O sea, yo ahora soy inversor en varias startups y mentor de algunos emprendedores, y es algo que yo creo es muy importante, ¿no? O sea, pensar en ser internacional desde el primer momento bueno, para mí es fundamental por varios motivos. Uno, porque es mucho más difícil tener éxitos en un país, ser nacional, que esta cultura, que este idioma, que todo esté montado para esto, y de repente decir, no, ahora quiero un segundo idioma, un tercero, y un segundo país, un tercero, ¿no? Y mete gente a ese idioma, culturalmente adáptate, igual no es exactamente el mismo producto. Eso es mucho más difícil que desde el primer día pensar, no, sí, ya lo que hago, soy internacional, ya meto gente de varios países, que igual no es a que luego voy, pero su mindset ya han vivido en varios países, hablan varios idiomas, la plataforma está preparada, y eso nos hizo ser muy ágiles, ¿no? Y en esta carrera de a ver quién ganaba, bueno, tuvimos una ventaja enorme, porque de hecho creo que de todos los competidores que habíamos, éramos los únicos que habíamos empezado puramente internacional desde el primer día. Y entrando en Estados Unidos con Craigslist, como decías, que era el competidor importante. Increíble. ¿Cómo os diferenciabais en algo o era...? Bueno, muchísimo, ¿no? Craigslist tiene una liquidez brutal. O sea, tú pones algo para vender o quieres encontrar algo en Craigslist y lo vas a encontrar, ¿no? Y por eso no había sido disruptivo. O sea, por eso nadie había conseguido quitarle el liderazgo durante 20 años a Craigslist. ¿Qué diferencia va a Letgo de Craigslist? Bueno, para empezar, Craigslist no tiene una app, entonces el hecho de que la experiencia es muy diferente cuando vas a una web en el móvil que cuando vas a una app. Pero para continuar, nosotros
ofrecíamos una serie de ventajas, pues por ejemplo usar tu localización. O sea, tú te metes en Letgo y ves las cosas que la gente ve alrededor, que vende alrededor tuyo, ¿no? Eso generaba algo que llamamos Entertainment Effect, que fue parte de nuestro éxito, ¿no? Con menos productos que un Craigslist a la venta, la gente entraba en Letgo no porque quería comprar una bicicleta o quería comprar una mesa o un coche. Entraba para ver qué venden mis vecinos, ¿no? Y si hay algo que me interesa, pues le doy, ¿no? Lo que se parece mucho más a la experiencia de ir al rastrón. El rastrillo del vecindario. Hubo momentos que la duración media de la sesión de usuario de Letgo era tan grande como en Pinterest, que Pinterest la gente ve para ver fotos de cosas bonitas y está ahí horas y tal, ¿no? Pero era por ese Entertainment Effect, que luego con el tiempo pues lo fuimos evolucionando para que convirtiera más, porque cuando vas a un sitio a divertirte igual nos vas a comprar, pero al principio nos ayudó muchísimo y fue una de las grandes diferencias. Y claro, cuando la gente que nos esté escuchando decía, joder, pero eso tiene una complejidad, como lo planteasteis, tiene una complejidad operativa del comienzo, legal, de equipo. ¿Cómo solucionasteis? Porque ese es el gran... Muchas veces nos viene a ver gente que nos dice, oye, yo tengo éxito en España, ¿cómo empiezo a internacionalizar? Y entonces, ¿qué le preocupa? Talento. Pero fíjate, yo creo que eso, justo el haberlo hecho desde el principio, ¿no? Cuando la startup, ahí estamos bootstrapping, era nuestro dinero. Entonces eso te da una libertad y una agilidad y un punto de locura, ¿no? Que igual no tienes cuando tienes un inversor detrás, que hay otras variaciones. O sea, nosotros los términos y condiciones, por ejemplo, de Letgo en ese momento, estaban solo en inglés y yo creo que los copiamos de otra web. O sea, no teníamos, o sea, no se nos había ocurrido ir a un abogado y decirle, oye, ¿cuáles son para clasificar los términos y condiciones? O sea, de hecho los leí yo, que soy abogado de formación, hice cambio en 4 párrafos y ahí los lanzamos, ¿no? Y luego pues jugamos con algunas cosas, ¿no? El contenido, por ejemplo, era contenido que habíamos subido nosotros y quien contestaba los mensajes muy al principio era freelance que contrataba internet, que eran los mismos que habían traducido al idioma, ¿no? Con lo que posiblemente la traducción estaba mal. Pero ahí no estábamos pensando tanto en la calidad del producto, que luego para nosotros fue una obsesión, ¿no? O sea, que éramos customer centric total y queríamos que la experiencia fuera lo mejor posible y más rápido poder vender algo y más rápido poder comprar algo y con una satisfacción brutal. Y en Trust and Safety nos metimos a saco para que fuera una plataforma muy segura. Pero en ese momento no, en ese momento es qué mercados son los que son sexys, ¿no? Y yo creo que eso es un aprendizaje muy fuerte, que es que en diferentes momentos de una startup lo que buscas es diferente, ¿no? Si yo en el día 1 me pongo a intentar llegar a la calidad que voy a querer cuando tenga mucho dinero, sea grande, pues no es lo mismo que el día 1 que los estoy probando es Product Market Fit. Y ahí lo que tengo que hacer es iterar muy rápido, equivocarme lo menos posible, pero equivocarme y no tener miedo a la equivocación y sobre todo medirlo todo para reaccionar muy rápido y hacer cambios. Bueno, pues os equivocabais de una manera muy orientada o eficiente desde la perspectiva de inversión. Súper eficiente. Claro, pero cuando ya sabes que te vas a equivocar, no, claro, está todo preparado para eso, ¿no? Y fíjate, eso es esto a veces me pasa cuando hablo con emprendedores, ¿no? Del tema de la equivocación. Y una de las grandes diferencias ahí también fue que el equipo sabía que nos íbamos a equivocar, no solo nosotros. Entonces no pasa nada porque algo no funcione, ¿no? Y todo el mundo vale, ven, o sea, era la prisa, o sea, pasaba algo si no iterábamos y no lo corregíamos rápido, pero no si nos equivocamos y lo que queríamos era equivocarnos muy rápido para encontrar el mercado. Para encontrar el foco, sí. Y desde una perspectiva de equipo, unas grandes preocupaciones de la gente es la cultura de la compañía. Yo quiero mantener la esencia de lo que soy, lo que hemos fundado, los fundadores queremos que muchas cosas cambien, podemos equivocarnos, pero la cultura es la que es. Y en un equipo internacional, cuando tienes que empezar a crecer, desarrollar mercados, ¿cómo hacéis esa parte? ¿Cómo lo hacíais? Mira, yo creo que hay varias cosas. Yo creo que fueron los primeros 8 o 9 meses de Letgo, 8 horas al día haciendo entrevistas. ¿De verdad? 8 horas al día haciendo... Un horror. O sea, un horror que luego me lo pasé como los enanos. Como pero yo. Hasta que la competencia. Pero era muy intenso. Y era porque éramos una marca no conocida, bueno, claro, no conocida como cualquier startup que no es conocido, ¿no? Sí. En un país donde no operábamos, lo que lo hacía menos sexy, porque la gente no podía usar el producto Diversity. Sí. En un momento de pico total de inversiones, series enormes de todo el mundo, y en Barcelona, que era un sitio muy sexy. Y entonces teníamos que ser muy rápidos, muy ágiles, y intentamos medirlo todo, y vimos que si entraba uno de los founders muy pronto en la entrevista, la conversión era mucho más alta, ¿no? Y entonces eso hizo bueno, pues que después de 2 o 3 entrevistas ya entrábamos nosotros, y normalmente era yo porque era el que estaba en la oficina en Barcelona, ¿no? Entonces era el que me metía. Eso yo creo que luego se notó mucho. O sea, que a nivel de cultura, a nivel de valores, el tipo de perfiles que buscas está muy homogeneizado, porque cuando
más o menos la misma gente entrevista a todos, sabes lo que quieres, sabes, hay mucha comunicación, generan unos lazos brutales de compañerismo también. Ahí descubrimos cómo, bueno, que te voy a contar a ti de cómo contratar, ¿no? pero best practice de cómo contratar, ¿no? Hacíamos una cosa que llamábamos Momento Coca-Cola, que no fallaba nunca, que es que estábamos en un coworking y todavía no había, o sea, estábamos ahí, habíamos alquilado una oficina, estábamos haciendo la obra, entonces compartíamos coworking. Y cuando veíamos a alguien que nos gustaba mucho y que no lo habíamos convencido, nadie convence mejor a un candidato que sus futuros compañeros. Y entonces me cogía a los 2 compañeros más espabilados y decía, tío, tú estás hasta arriba de trabajo, ¿verdad? ¿Tú quieres que este trabajo baje? Necesitamos más gente y me tienes que ayudar a contratar este. Y entonces hacía un Momento Coca-Cola que es que se subían a la terraza de arriba, que era espectacular, vistas de Barcelona, puesta de sol, siempre a la última hora de la tarde cuando acaban de trabajar en otro sitio, y se sentaban a tomar una Coca-Cola los 3, y claro, ya el tío bajaba y ya se sentía parte del equipo. O sea, con un jefe todavía pueden tener más... Sí, está vendiendo la moto o no, pero sí, los compañeros sé que están involucrados, coges además a los más espabilados y eso funcionaba. Es buena. Súper bien, súper bien. Y me preguntaba sobre la cultura, entonces al final para nosotros era muy importante meter gente internacional muy rápido. Y de hecho, yo me acuerdo que muy pronto tuvimos 17 nacionalidades en Letgo. Barcelona ayuda porque hay gente de todo el mundo. ¿Los contratabais desde Barcelona? Desde Barcelona. Siempre desde Barcelona, y eran siempre en persona. En aquel momento todo y para que luego se fueran a vivir a Nueva York. Bueno, o para lo que fuera, pues no sabíamos todavía qué mercados iban a ser, ¿no? Pero ser muy internacional desde el primer día, usar el inglés como idioma para todos los mails, para toda la documentación, que la plataforma sea un multidioma. O sea, hicimos una serie de cosas que ya te daba un mindset muy abierto. En general, primamos mucha gente que había vivido en más de un país o que hablaba más de un idioma, ¿no? Y eso nos ayudó tanto. Después nos ayudó muchísimo. Y cuando pasaste, esa es la fase inicial, pero cuando ya estáis en una fase donde la complejidad de la compañía es más amplia, ya tenéis más empleados y tenéis que seguir contratando y la gestión internacional de perfiles, que a lo mejor esa esencia vuestra se empieza a perder o se empieza a diluir, ¿cómo os aseguráis que manteníais la esencia, que había un efecto halo hacia el resto de equipos en los diferentes países? Mira, eso es súper complicado, es dificilísimo. Tiene 2 patas, ¿no? Uno, ¿a quién metes? O sea, si tú metes a la persona adecuada es más fácil que eso ocurra. Sí. Y después, ¿cómo haces para continuarlo y que no se pierda, ¿no? Entonces, nosotros creemos muchísimo en que la gente que va a estar al mismo nivel que la persona que entra les lee mejor que alguien que va a estar encima. O sea, porque al final cuando va a hacer alguien un trabajo parecido al tuyo, entiendes perfectamente el perfil. Sí. Y nos apoyamos mucho en la selección de equipos y demás. Hacíamos procesos que intentábamos que esperara poco tiempo el candidato, pero luego no íbamos deprisa en el proceso. Si una entrevista duraba 3 horas, duraba 3 horas. O sea, y si le tenía que ver mucha gente, le tenía que ver mucha gente. La mejor experiencia, te llevamos a comer, te pagamos el hotel, estamos aquí, te vienes y te pagamos el fin de semana en Barcelona si quieres, porque posiblemente seas tú, pero nos tomamos muy en serio hacer bien las cosas, el feedback súper en serio. Había un comité de 5 personas después de la entrevista. Si uno decía que no por algo, era que no el candidato, aunque los otros 4 da igual. O sea, bola negra. Sí, bola negra total. Y luego fuimos aprendiendo en cómo hacer para tener diferentes oficinas y mantener la cultura. No es nada intuitivo, o sea, te lo tienes que proponer. Yo creo que la esencia está en la comunicación, ¿no? Que fíjate que al final es algo que parece obvio, pero es comunicar bien. Y comunicar bien requiere tiempo, requiere no siempre comunicar con más gente, sino también mantener los one-to-ones con la persona que está en ese país, requiere verte en persona cada X tiempo, requiere comunicar lo que está pasando en otro país a esa persona y estar seguro de que la comunicación no se queda por detrás perdida, sino que tú te preocupas porque pase. Y ese, para mí, es uno de los grandes secretos, ¿no? Mucho enfoque a la comunicación. Es importantísimo, sí. Oye, antes de pasar al siguiente tema, ¿qué consejo darías a la gente que está, no sé si son emprendedores o incluso también empresarios, incluso también ejecutivos que están queriendo internacionalizar y crecer la compañía? Vosotros nacisteis internacionales, como dices tú. ¿Qué les podrías decir? ¿Por dónde empiezan? O sea, yo empiezo un poco por el final, ¿no? Y es la relevancia de internacionalizar. No hay una forma más eficiente de crear valor para tus accionistas que convertirte en excepcional, en internacional. Si tú tienes un producto que encaja bien con un país, que tiene una buena acogida, si ese producto encaja bien en 2 países, tu empresa vale muchísimo más. Si se encaja en 3, en muchísimo más. Esa capacidad de crecimiento genera un valor enorme. Y no solo
a nivel de obvio de género de ingresos, sino que de atractivo, ¿no? O sea, para potenciales compradores de tu empresa, para potenciales inversores que igual no invertirían solo en España, pero en algo que está en el sur de Europa, o que está en Latinoamérica y en España, o que está en Estados Unidos y en España, vas a ser mucho más sexy. Y a nivel de talento, que para nosotros fue un gran cambio, un cambio enorme, ¿no? Nosotros importamos mucho talento de Estados Unidos a Barcelona, y eso fue un cambio radical, ¿no? Eso es, entonces, como beneficios de internacionalizar. Y la segunda parte es, yo creo que si alguien está cuestionando si debe ser internacional o no, quizás ya llega tarde, ¿no? O sea, creo que bueno, porque es un pollo y entonces como es algo tan complicado, todos lo vamos dejando, ¿no? Y si tiene la duda es que posiblemente va a estar. No, lo tienen claro, imagínate lo tienen claro, pero querían probar el concepto en España y les funciona y decir... Y entonces una vez que lo tienes claro, yo creo que hay que hacer un buen research, o sea, entender bien qué país eliges y por qué lo eliges. En la medida de lo posible, y depende mucho del modelo, yo soy muy a favor de empezar en más de un país. O sea, siempre con emprendedores que hablo es un consejo y cuando lo siguen, pues abren en 3, 1 va mal, 2 van bien. Yeah. Si llego a abrir solo en el que van mal, nunca más habría internacionalizado, me habría encapado. O sea, y luego, a nivel de coste de equipo, cultura, valores, o sea, abrir 1 o abrir 3, tampoco hay tanta diferencia, ¿no? O sea, no, sobre todo si es un modelo B2C, sobre todo si es un modelo de internet, ¿no? Si tienes que mandar gente físicamente ya es más complicado. Luego, el otro es esa parte de research que hablamos al principio, hablar con mucha gente ya lo ha hecho, ¿no? Hay países que son mucho más complicados que otros, aunque los números te salgan. Hablar con gente que está ahí, que está en el campo, ayuda mucho. Saber que las cosas llevan más tiempo del que esperas y tenerlo en cuenta. Entender que no sea un gran éxito el primer año no quiere decir que está bien, ¿no? Hay que apostar y hay que apostar a medio plazo. Y luego, yo creo que es muy importante que el decision maker, sea el CEO, sea el jefe de la unidad, tenga presencia ahí. O sea, no vale. Hay casos, o sea, yo siempre me mudé. O sea, mi primera startup que fue en Brasil, me acabé mudando a Sao Paulo, la segunda me mudé a Nueva York, ¿no? Entonces, pero va un poco en personalidades. No me mudé el primer día, me mudé cuando ya hubo algo de tracción, pero cuando no me mudé iba mucho y estaba muy presente y hablaba con todo el mundo y acompañaba en las reuniones de todo, ¿no? Entonces, es muy difícil que te cuenten lo difícil que es un país si no lo ves con tus propios ojos, ¿no? Y eso yo creo que es importante. Luego lo que pasa es que también ha habido tantos casos de fracaso por eso, ¿no? De muchos venture capitals con esa filosofía del winner takes it all, pues que de repente han decidido, oye, tenemos que poner banderas en muchas ciudades, casos españoles conocidos, que porque el venture capital le animaba a que creciera, se pegaron una castaña porque quemaron caja demasiado rápido, ¿no? Y a mí me gusta mucho lo que has dicho de medirlo muy rápido para tomar la decisión rápido de dónde me he equivocado, ¿no? Para evitar esa quemar caja, ¿no? Y desde una perspectiva de equipo, porque desde una perspectiva de equipo, muchas veces, ¿cómo entro? ¿Cómo empiezo? ¿Con un agente? ¿Crees en los agentes? ¿O tengo que contratar ahí? ¿Compro una compañía? ¿La contrato en España para luego exportarla? ¿Qué es lo que...? Pues mira, es que cada industria tiene sus temas, ¿no? O sea, en el caso de Letgo, que es el más reciente, como es un modelo B2C, al final hacías marketing, o sea, y para saber si tenías product market fit o no, te valía y una vez que ya veías que valía, ya contratabas a alguien, casi es el modelo más limpio, ¿no? Es el deseable por todos, eso es lo que queremos hacer todos. Luego, mi anterior startup, que hacíamos B2B, lo que buscamos a alguien que nos de ese país que nos ayudara a hacer de puente y que nos ayudara en las primeras reuniones comerciales donde iba yo, pero me acompañaba un brasileño, ¿no? Que es fundamental. Y yo creo que eso funciona muy bien. Es una forma de no invertir mucho dinero, porque contratar a alguien, equivocarte, no equivocarte, ¿no? Da igual el dinero que tengas, te diría, yo siempre primero iría con algún consultor, alguna agencia, alguien que te fíes, un abogado que te abra puertas, o sea, porque te puede salvar mucho tiempo y mucho dinero. Mucho dinero. La equivocación es tremenda, ¿no? Igual tardas un poquito más, pero ahorras mucho y vas con mucha más seguridad y tienes los que pies. Y luego lo otro que te puedo hablar es de Faes Pharma, que es una compañía espectacular y que son auténticos genios internacionalizando, ¿no? Y ahí hacen, bueno, ellos lo que pasa es que van con un producto, ¿no? Un producto que es ganador y un producto que al final tienen que conocer los médicos y las farmacias. Y entonces ahí pues sí que se plantean hacer M&A y es una industria pues más, donde ya se sabe lo que va a pasar, donde todo está muy medido, donde hay mucho alrededor que te ayuda. Y la verdad es que yo creo en los modelos más tradicionales lo que veo es que la inversión es mayor, pero también el porcentaje de éxito creo que es mucho mayor, ¿no? Saben perfectamente lo que van y saben que con un número de comerciales, con una inversión y con un tamaño, esto va a pasar. Tardará un poco más, tardará un poco menos, ¿no? Pero es súper efectivo. Faes Pharma es un buen punto de conexión al siguiente tema, que yo creo que es a lo que te dedicas ahora, ¿no? Porque creo que es verdad que tú llegas 2020, éxito brutal, vendes la compañía,
y de repente te encuentras con 40 y pocos, ¿no? Diciendo a qué me dedico ahora. O sea, ya no realmente, pues tienes la suerte que no necesito trabajar para vivir, pero soy muy joven para no trabajar o no dedicarme a hacer cosas en la sociedad, ¿no? Y tienes un periodo de reflexión, entiendo que profunda, ¿no? Y de encontrar tu nuevo propósito, porque como hablamos tú y yo en ese momento, era no voy a dedicarme a trabajar por cuenta ajena, no me veo de empleado, yo tampoco te veía de empleado, pero tampoco me viendo solamente dando clases o volviendo, ¿no? Volviendo a emprender ahora, no te apetecía, ¿no? ¿Cómo fue ese periodo tuyo? O sea, este tema, tú que me conoces, me parece un temazo, porque nadie te prepara. No. Y es increíble, ¿no? Mira que los emprendedores estamos rodeados de coach, rodeados de inversores, rodeados de miembros del consejo, nadie te habla. O sea, te hablan de cómo vender, eso sí que mucha gente y tal, pero de qué pasa el día después de que has vendido, es como ahí te enfrentas tú solo. Y bueno, y hay que tenerlo en contexto, ¿no? Lo has explicado tú muy bien, pero más o menos la historia es, yo empiezo a trabajar en el año 2000, acabo la carrera de Derecho y empiezo a trabajar y ahí quiero ser empresario. Quiero ser empresario porque es lo que has visto en casa, porque es un tema familiar, por personalidad, porque te llama, ¿no? Creo que es demasiado pronto y empiezo a trabajar pues, en diferentes proyectos. Y ese periodo acaba 20 años después para mí. O sea, Let's Go no empezó en el 2014. Let's Go empezó en el año 2000 y es una historia que acaña en el 2020, ¿no? Cuando Let's Go, no lo hemos contado, vendemos Turquía y Let's Go, que es enorme en la costa este, líder claro en la costa este como app de clasificados en Estados Unidos, se fusiona con OfferUp, que es el líder en la costa oeste, y hacemos una joint venture que hoy es un gigante de los clasificados en Estados Unidos, que se llama OfferUp, del que además seguimos siendo accionistas, ¿no? Pero entonces en el 20, pandemia además, un momento complicado, en cuanto puedo me vuelvo para España, me vuelvo a Madrid y te encuentras con 43 años y con una situación económica, pues como tú lo has dicho, ¿no? Que ya pues muy holgada, ya puedes prácticamente no trabajar y pensando en, oye, yo es que toda mi vida, yo lo que quería hacer hace 20 años era montar esta empresa, pero ya he llegado y además no solo es que he llegado, es que seguro que no vuelvo a montar otro unicornio, que no voy a ser CEO y no en Estados Unidos. O sea, que qué reto para un emprendedor que tener éxito en Estados Unidos, ¿no? O sea, no lo hay mayor, ¿no? Sí. Y entonces como check. Y luego te empiezas a dar cuenta de cosas que yo cuando estaba en el no me daba cuenta, ¿no? Yo miro para atrás y, joder, la verdad es que he trabajado un montón. O sea, pero he trabajado más que la mayoría de mis amigos. O sea, es que no he parado de trabajar, ¿no? Y justo ahora esta zanahoria, ¿no? Este trabajo, esto que tenía, empieza un poco como ahí a tambalearse y digo, y yo ahora, entonces, ¿qué voy a hacer? Síndrome del pijama, lo llamamos nosotros. Sí, se llama. Sí, porque te encuentras de repente a las 10 de la mañana y sigues en pijama. Y yo, ¿qué hago en pijama todavía? Pues sí, pues y entonces, y ahí es curioso porque hay patrones que nos pasan a todos, ¿no? Todos los emprendedores el día después de la venta. Hay dos cosas identificadas clarísimas. Una es que nos vamos a hacer un chequeo médico, que eso es curioso, porque ves tanto estrés con la venta, tanto estrés como emprendedora. Todos nos han pasado por lumbagos, hernias, canas, o sea, todo pérdida de pelo, tal, de todo el lío. Dice, tío, yo estoy tarado seguro. Alguna tara física tengo. Entonces, bueno, tengo hijos, tal, voy a ir a hacerme un chequeo del mejor sitio posible y todos, conversación que tengo con muchos emprendedores que han hecho eso y todos nos vamos por ahí sin haberlo comentado. O sea, esto era nuevo para mí. Y luego, eso es un buen nicho de segmento para los que hagan chequeos médicos, ir a por emprendedores. Total, que vayan viendo las noticias y manden un mensaje por LinkedIn. Y luego lo otro que nos pasa, y nos pasa a todos y nadie te lo ha dicho, igual que nadie te ha dicho el médico, es que sentimos un vacío enorme. Que es curioso, o sea, un vacío existencial, ¿no? Con 43 años. Sí. Y es un vacío con el que tienes que lidiar y que cada uno lidia a su forma, ¿no? Yo creo que hay dos patrones ahí. Uno es enseguida ponerte a hacer algo, ¿no? Hay, pues, bueno, que está fenomenal porque hay gente que lo hace muy bien. Pues el perfil emprendedor en serie, el perfil que enseguida se lía con otra cosa. Que bueno, que en el fondo vas alargando lo que has hecho. Oye, eres un tío de éxito, lo sabes hacer bien, cada vez estás más formado, más experiencia, has tenido muchos errores. Es más fácil levantar dinero. Vale que lo hagas bien. Sí. Y luego hay un segundo perfil. Yo, la verdad, eso no me llamaba, un poco por edad, un poco por cansancio, porque fueron muchos años de emprendedor. Y luego hay un segundo perfil que es no, ¿sabes qué? Esto me saca de mi zona de confort, pero cuando estás fuera de tu zona de confort es cuando creces, ¿no? Y yo voy a aprovechar esto para ver cuál es mi siguiente proyecto a 20 años desde hoy, ¿no? Y tengo 43, ahora 46, y entonces, por un proyecto me llevo a los 65. Y entonces, ¿yo qué quiero hacer
estos 20 años. Y ahí, de nuevo, busco libros, intento hablar con gente, digo, prácticamente no hay nada sobre transiciones, es increíble. No. Hay muy poca literatura, hay muy pocos consejos y tal, ¿no? Y sin querer, inconscientemente, de verdad, cuando miras para atrás, pues identificas las cosas, se unen los puntos, ¿no? Empiezo a ayudar a gente que tengo alrededor, ayudar a emprendedores que están empezando, a dar clase en el Instituto de Empresa de Emprendimiento por compartir, vocación de compartir mi experiencia con gente que se está formando, ¿no? Empiezo con Endeavor, que a través tuyo, además, que me los presentaste, ¿no? Como mentor, que no me puedo gustar más ni disfrutarlo más, ¿no? Y ahí, pues son como pequeños noviazgos donde empiezas a probar cosas diferentes sin comprometerte porque no sabes a qué te quieres dedicar full time. Y hasta que un día, oye, yo me levanto de la cama y digo, es que quiero trabajar. O sea, pero fue así, o sea, fue de un día para otro. No, sí. No es que poco a poco voy sintiendo, no. Hay un día que te levantas y digo, oye, me encuentro fenomenal, tengo energía, esto hay que hacerlo, ¿no? Y pensando de todos esos noviazgos, todas esas cosas que había probado, que era lo que más me gustaba, sin duda lo que más me gustaba es invertir en emprendedores, apoyarlo. Estaba haciéndolo muy activamente como Business Angel. Soy consejero de 4 startups. En Endeavor ganó el premio al mejor mentor, con lo cual, efectivamente... Semana, que no puedo estar más orgulloso y más contento, sí. Y entonces, entonces ahí ya me planteo, vale, ¿cómo hago para escalar esto? Sí. Y entonces tienes 2 formas. Puedes meter más patrimonio para invertir en más startups y tal, o puedes hacerlo profesionalizando, ¿no? Y entonces ahí pues hablo con Oriol Juncosa, que es un mítico amigo mío y mítico inversor aquí en España, que lo hace fenomenal y tiene un track record brutal, tío listísimo. Y juntos estamos montando un Venture Capital, ¿no? Pero es como, para mí es el siguiente paso, ¿no? Y hombre, es montar algo, tiene una parte de emprendimiento, que no tiene nada que ver con emprender una startup, mucho menos estresante. Pero yo sí que creo que es otra etapa de la vida donde está muy vinculado en todo lo que he aprendido, lo pongo a disposición de la gente en la que vamos a invertir, lo utilizo para invertir de la mejor forma posible, ¿no? Y tiene una parte un poco de legacy, un poco de vocación, aunque obviamente aquí el objetivo es que esto sea súper rentable y demos mucho dinero a los LPs y hagamos algo enorme, ¿no? Pero tiene las 2 patas y en el momento en el que estoy, para mí es muy importante. Eso que cuentas ahora que parece muy fácil, pero ha sido un tiempo de sufrimiento 2 años, y duro, y muy reflexivo, me contabas, y muy profundo, ¿no? Mucho. La gente que está, porque no solamente son emprendedores de éxito que han llegado a ese punto de inflexión, les pasa también, he conocido ejecutivos también que han llegado antes de lo que querían a un grado de éxito alto y que de repente también no necesitan trabajar para vivir, pero sí siguen siendo jóvenes y con ganas de aportar. O también nos encontramos a gente que está en sus 60, que efectivamente está en un momento dado de transición y que necesitan encontrar su siguiente propósito, y además ellos sí que necesitan trabajar para seguir viviendo, con lo cual encima tiene una complejidad adicional que necesitan el dinero, ¿no? ¿Qué les podrías decir a esa gente? ¿Cómo fue ese proceso tuyo, de lo que aprendiste, ese proceso tuyo de reflexión que pueda aplicar a terceros? Mira, yo como te comentaba hoy en la comida, estoy en este tema me interesa muchísimo, ¿no? O sea, porque creo que va a haber otra transición. Que igual esto me dura 20 años, pero con 65 tendré otra, ¿no? Sí. Entonces, esto de que te pille por sorpresa, que me pilló una vez porque no me va a pillar, ¿no? Sí. Y entonces ahora, sobre todo, mucho con emprendedores, pero también con gente de mis padres que han vivido todas sus transiciones, les pregunto cómo sobre experiencia, tú cómo lidiaste con ello y tal. Y fíjate, hay un patrón que es sorprendente y que tampoco nadie ha avisado, que es la vida espiritual. O sea, yo creo que hay un momento, y vida espiritual puede ser muchas cosas, cada uno elige la suya y por qué camino va. Sí. Pero hay un momento donde hay una conexión más grande y es de las cosas que te ayudan realmente a llenar ese vacío, ¿no? Y la segunda cosa que veo en común es estar en contacto con mucha gente. O sea, al final, de una forma inconsciente, como emprendedor no te digo que estás todo el día trabajando, no te relacionas con nadie y estás aislado del mundo y tu mundo es tu mujer, tus hijos y todo el equipo, ¿no? Pero hay un momento donde sin querer, pues oye, siempre te relacionas con la misma gente, ¿no? Laboralmente, personalmente, y yo creo que estas etapas de cambio, estas transiciones, es muy sano un poco tiempo antes empezar a hablar con gente de otros sectores, con gente que igual empezó contigo pero que acabó haciendo otra cosa. Oye, métete en LinkedIn y mira a ver la gente de tu perfil que está en tu empresa, qué hacen ahora, ¿no? Empieza a pensar un poco más en grande porque al final seguro que hay algo para que la siguiente etapa eres la persona adecuada y que tiene todo el sentido.
Y en mi caso me costó la vida verlo. O sea, yo cuando a gente de Let Go o amigos les decía, oye, dice que voy a hacer un VC, la respuesta era unánime, te pega todo. Eso lo vas a, de todos los proyectos que me has contado, es el que más te pega, eso lo vas a hacer bien seguro, ¿no? Yo fui el último, de verdad, que fui el último en enterarme, pues porque al final tú obviamente no eres objetivo contigo mismo, estás dentro del bosque y luego además tienes tus prejuicios, ¿no? O sea, yo había sufrido mucho con mis inversores y no quería hacer a nadie sufrir lo que yo había sufrido, ¿no? Entonces, coño, en esta etapa de más vocacional no me voy a dedicar a fastidiar a la gente. Y bueno, pero al final acaba apareciendo y mucho fue un espejo, ¿no? Mucho fue ver lo que hacían otros emprendedores, mucho fue hablar con esa gente que dé feedback y acabó. Claro. Que no es nada obvio, ¿eh? Porque hablas de tres cosas que son, a la gente le cuesta entenderlo, pero esa parte primera es la de reflexión espiritual, es la parte de escucharte a ti mismo, escuchar a tu voz interior y realmente conocerte mejor. La segunda es esa parte de salir de tu rueda, ¿no? La famosa rueda de ratón, que cuando sales de la rueda de ratón pero sigues siendo un ratón, o sea que no, es que puedes hacer diferente porque solo te has relacionado con lo mismo, ¿no? Con el mismo tipo de perfiles. Y la tercera es lo de escuchar a gente que te quiere. Yo creo que es mucho más importante de lo normal. En ese sentido, si miraras para atrás de lo que hiciste en su momento, habrías hecho algo distinto, porque ahora dices que me preparo, ya no me vuelve a pasar, dices, ¿no? Pero es muy difícil salir de esa rueda de ratón. Hay la gente que está en un trabajo intenso, como tú, como muchos emprendedores, pero como muchos ejecutivos, les cuesta buscar ese mundo alrededor, les cuesta conectar con gente diferente, que al final las oportunidades salen cuando hablas con gente diferente, efectivamente. ¿Qué has hecho, que has aprendido que te podría...? O sea, yo empiezo diciendo que yo lo hice fatal, o sea, no me preparé para nada, sí. No tenía tiempo y además también, que supongo que le pasa a mucha gente, ¿no? Pensar en que había algo después me generaba una sensación increíblemente desagradable, ¿no? De pérdida de... O sea, con todo lo que estoy trabajando, ¿cómo voy a pensar que esto igual se acaba? Esto hay que empujarlo y que siga para adelante, ¿no? O sea, yo creo... mira, ¿sabes lo que pasa? Que es... Mi consejo ahí, o de lo que estoy más orgulloso, es no tomar el camino fácil, ¿no? O sea, es de verdad pensar de qué va la siguiente etapa de tu vida y entender que, hombre, igual que es obvio que yo soy incapaz de trabajar con la energía, la fuerza, el número de las que trabajé de los 20 a los 30 años, la forma que Enrique tiene hoy de aportar más valor a la gente que tiene alrededor, más valor a la empresa, más valor al equipo, más valor o ya a la vida, o menos, o sea, más non-profit, si quieres, haciendo una mentoría o lo que sea. Y yo creo que hay una componente adicional que hablábamos durante la comida, que es ese cambio de mentalidad, ¿no? Que el hecho de seguir siendo, o seguir teniendo impacto en la sociedad, o seguir siendo útil, no necesariamente es por un tema económico, o por un tema de salir en expansión, o por un tema de reconocimiento personal, ¿no? Que puede ser tremendamente útil y sentirte tremendamente lleno ayudando a tu vecindario o ayudando en pequeña escala a muchas cosas, ¿no? O ayudando como asesor a una pyme de una familiar y que... Y sabes que es dificilísimo llegar a eso. O sea, porque eso a ti te lo dice alguien y te lo crees. O sea, te lo crees o no te lo crees, pero bueno, lo escuchas y dices, vale, suena razonable, pero interiorízalo. Interiorizar eso es jodido, es complicadísimo. Pero se interioriza. Y en mi caso, lo que me ayudó a interiorizar eso fue la parte espiritual, que me dio una libertad absoluta. O sea, algo que nos pasa a los emprendedores es que tú acabas pensando que tu empresa eres tú. Sí. O sea, que Enrique y Let Go no hay diferencia. O sea, y eso te da una energía, que es lo único que explica todo lo que dedicas, horas, esfuerzos y lo que haga falta. Pero a la vez es muy nocivo, porque si Let Go no va bien, o porque si yo tengo que vender Let Go, entonces ya no soy Let Go, ¿no? Entonces, oye, que dejo de ser el tío que montó esta empresa que valía tanto, ¿no? Y eso, yo creo que interiorizarlo es fundamental. No, y es durísimo. Muy duro, pero joder, te da una tranquilidad y un estado de paz y una felicidad y enfocas las cosas de forma diferente. O sea, yo creo que va mucho en personalidades también, ¿no? O sea, yo he sido un perfil bajo toda mi vida. Soy feliz siendo un perfil bajo. Ahora me lo estoy currando un poco más porque con el Venture Capital tengo que empezar a tener más presencia. Pero bueno, yo creo que es importante y que esas cosas se notan mucho. O sea, si de verdad lo tienes interiorizado. La desconexión de quién eres como profesional de una compañía versus quién eres de verdad es durísima, es durísima. Y lo he vivido con muchos ejecutivos que conozco que al final han sido responsables importantes en un banco, da igual, en una compañía de telco. La desconexión de @x.com es tremendamente difícil, porque además al día siguiente dejan de llamarte, dejan de mandarte emails. Porque tu entorno te valora por eso. O sea, porque... Crees que te valoran por eso, pero yo creo que ese es el error.
Bueno, o... Se te ha valorado por eso, pero no es necesariamente... Claro. No, luego te van a por otras cosas, pero tú, como te estás relacionando todo el día con gente con la que trabajas, porque prácticamente solo trabajas, ¿sabes? Sí, es que tienes ese rol, ¿sabes? Sí. Es muy difícil salir de él, pero luego sales y, joder, qué paz. Eso es una maravilla. Ese es un mensaje muy importante. Es un proceso duro, pero te da grados de libertad que no has conocido. Es una pasada. Y de honestidad contigo mismo, porque esa plataforma ya deja de existir y eres tú. Eres tú a todos los niveles, para lo bueno y para lo malo. Genial, ¿sabes qué he estado pensando? Porque esto me está pasando, te lo contaba en la comida, que estoy viendo mucha gente similar a ti, no solamente emprendedores, sino ejecutivos que han llegado pronto o que están ya en una fase final de carrera, que deberíamos montar un foro entre este tipo de gente que se apoye y que buscar tu nuevo propósito. Vamos a ayudar a buscar el nuevo propósito a la gente. Bueno, no sé qué decir. Es que es tan difícil. Pero sí, igual funciona. O sea, yo sí creo... Fíjate, un consejo. Me preguntabas consejos, que no soy muy de dar consejos, pero hablar con gente que haya pasado por eso. O sea, no solo hablar con gente que esté fuera. O sea, hablar con gente que haya pasado recientemente. Que haya pasado o que esté pasando porque es duro. Porque es que ya solo saber que lo que te pasa a ti es normal. O sea, de verdad, yo ahora, como ya te digo, me he vuelto friki y pregunto a todo el mundo, sé que nos pasa a todos, sí. pero la gente pone unas caras cuando pregunto, de este tema no se habla. Y es al revés, o sea, háblalo, que va a ayudar. O sea, y que es que vas a pasar tú por ahí y la gente que está alrededor tuyo también va a pasar por ahí. Tú sabes que hay un curso que me da una envidia, hay un amigo mío que lo está haciendo en Stanford, ¿lo has visto? Sí, sé cuál es. El de encontrar tu nuevo propósito. Es una pasada, hay que hacerlo un día. Bueno, sí. Nos vamos a ir un día. Eso es un año. Conozco un amigo que lo ha hecho, sí. Si aceptan con tu spouse te invitan y entonces haces un curso, te dedicas a lo que quieras, te ponen una persona ahí acompañándote todo el viaje un año para ayudarte a encontrar tu nuevo propósito, me parece tan bonito. Se debería hacer algo aquí también en esa dirección. Porque Stanford es maravilloso, pero a lo mejor aquí en sitios maravillosos para hacerlo. Pues mira, eso es una idea. A ver, yo no voy a entrar a algo más. Pero para alguna escuela de negocio debería hacer algo en esta línea, irse a Baleares, montarlo, y montar un hub de gente maravillosa que tiene esa reflexión. Enrique, millones de gracias, ahora me lo he pasado genial. Pues nada, igualmente. Seguiremos hablando de estos temas, a ver cómo podemos ayudar a la gente, pero enhorabuena, de verdad. Perfecto, lo quieras, Luis. Muchísimas gracias. A ti. Hasta ahora. Después de escuchar el episodio, me gustaría que nos quedáramos con algunas reflexiones y algunos de los consejos que nos ha dejado Enrique, que creo que pueden ser muy útiles para todos nosotros. Empezando cómo ayudar a internacionalizar una compañía, que fue la clave de éxito de LetGo, Enrique destaca la importancia de tener una mentalidad internacional desde el principio. En un mundo cada vez más globalizado, pensar en grande y más allá de las fronteras locales puede ser un diferenciador clave para el éxito. También nos habla de la importancia de centrarse en lo que es crucial en cada momento del proyecto, para no dispersarse ni intentar abarcar demasiado desde el principio. En este sentido, nos cuenta la importancia de una iteración y aprendizaje rápidos a través de los errores. En un entorno de innovación, los errores son inevitables y, de hecho, son una parte fundamental del proceso de crecimiento. El equipo debe estar preparado para esto, adoptando una mentalidad que vea los errores no como fracasos, sino como oportunidades para aprender y mejorar. Una de las palancas fundamentales en LetGo fue la selección de su equipo. Para ello, entender la importancia de involucrarse en el proceso de entrevistas, no solo para facilitar el proceso de atracción y selección, sino además para asegurarte de que existe un fit cultural con tu empresa. Introduce el concepto del momento Coca-Cola, donde sus futuros compañeros juegan un papel decisivo en convencer a un candidato, subrayando además la importancia de la experiencia del candidato durante el proceso de selección. Mantener una cultura coherente en un entorno multinacional es muy complejo. No existen recetas mágicas. Para ello solo sirve comunicar mucho, comunicar bien y dedicar tiempo a una interacción personal frecuente. La cultura de una empresa es el pegamento que mantiene unida a la organización, especialmente cuando se expande a través de fronteras y culturas. Hablando del segundo tema, Enrique nos cuenta sus propias experiencias después de vender LetGo. Como él nos dice, nadie te prepara para una transición vital de este tipo. El vacío que se siente es enorme. Es un proceso de reflexión profunda y muy personal. Nos cuenta que en su experiencia, y aunque cada persona es diferente, ha visto patrones comunes entre las personas con las que conversó que tenían la misma sensación de vacío, empezando por una revisión médica y también un periodo de reflexión, muchas veces espiritual. Creo que el mensaje de Enrique es tremendamente válido. En lugar de precipitarte a llenar ese vacío con actividades, tómate el tiempo necesario. En una sociedad que a menudo valora estar ocupado,
tomarse un momento para estar en silencio y reflexionar puede ser increíblemente valioso. Para Enrique, 3 fueron los factores fundamentales en la búsqueda de su nuevo propósito. Primero, una vida de reflexión no espiritual, que le proporcionó una conexión más allá de lo cotidiano y le ayudó a llenar el vacío existencial que tenía. Segundo, el contacto con personas fuera de su círculo habitual, lo que le permitió identificar nuevas oportunidades y perspectivas. Y tercero, escuchar a aquellos que lo conocen y lo quieren bien, quienes a menudo pueden ofrecer una visión clara y honesta de lo que uno podría y debería explorar. La vida profesional no termina después de alcanzar el éxito o un hito concreto de edad, más bien puede ser el comienzo de un viaje aún más significativo y útil a la sociedad. Espero que os haya gustado este episodio y si te gusta Talent Pills, no dudes en suscribirte y seguirme en las diferentes plataformas. Mi nombre es Luis Carvajal y nos vemos en el próximo episodio.